Él es Pedro Urruchurtu, supongo que es de familia de origen del norte de España, vasco, o de dónde es tu familia con ese apellido. Bienvenido, País Vasco, correcto. País Gracias, Vasco. Napoleón, un gusto. El señor es nada menos que magna cum laude en ciencias políticas y administrativas de la Universidad Central de Venezuela y se graduó. Eh, Yo quisiera preguntarle sobre lo que es noticia en este momento y al fin y al cabo él es politólogo, la detención de Rocío San Miguel como activista nada menos que de una vaina que inventaron brazalete blanco, es decir, que pensaban asesinar a Nicolás Maduro. En el caso de Rocío San Miguel será arañazos, supongo yo, porque no sé dónde va a sacar las armas. Una persona y una defensora como es de los derechos humanos. Por otro lado, quiero preguntarle sobre eso. Es una afirmación que él dice que la voluntad popular hará que Maduro tenga que negociar con María Corina Machado. No es el primero que lo dicen inclusive eh, Sánchez Berzaín, lo dice Beatriz Rangel, por citar alguna de las personas. Y por último, ¿por qué es tan importante, que es el más reciente artículo de él, la posición, por qué es tan importante la resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre Venezuela? Bienvenido, Urruchurtu. ¿Cómo estás? Gracias, Napoleón. Un gusto estar contigo, con tu audiencia y bien, en la lucha, aquí estamos, firmes. Empecemos por Rocío San Miguel. ¿Quién es ella y por qué es tan peligrosa para el régimen o por qué el régimen en este momento la está deteniendo y le están acusando de eso del brazalete blanco? Mira, Napoleón, todos en estos regímenes tenemos un número y el régimen decide cuándo ese número sale y cuándo les provoca que salga. Y por eso creo que en el caso de Rocío, evidentemente su trayectoria habla por sí misma, una defensora de los derechos humanos que se ha especializado en temas de seguridad y defensa, muy respetada en el país, además, y fuera del país por su trayectoria, y que se ha encargado de denunciar, como lo hacen cientos de activistas de derechos humanos en el país, lo que pasa en las instituciones, en este caso, las instituciones de seguridad y defensa del país. Lo que estamos viendo, Napoleón, es una arremetida contra la sociedad civil y contra los activistas, sean de ONG, sean de partidos políticos. El régimen con esto busca atemorizar, busca evidentemente mostrar el poder que tiene para desaparecer, porque además yo creo que aquí tenemos que ser muy claros con los términos. Más allá de que hayan dicho que está detenido o no, la realidad es que estuvo desaparecida. Fue una desaparición forzosa hasta que se anunció que en efecto el régimen la había capturado. Esto ocurre bajo cuestiones o bajo una metodología muy perversa que son secuestros. Te llevan, te desaparecen 48 horas. En el caso incluso, recordemos que en el equipo de María Corina Machado hay tres, cuatro dirigentes, tres de ellos jefes de campañas regionales que siguen desaparecidos. Es decir, ya van hoy 19 días desaparecidos, eso es una desaparición forzosa. Y bueno, eso por supuesto que engrosa el expediente del régimen en función de sus violaciones a los derechos humanos, pero obviamente muy lamentable lo que ha pasado con Rocío. El régimen con esto envió un mensaje pues a toda la sociedad civil organizada en ONGs, etcétera, de que bueno, no importa quién sea, van a ir contra ellos si ellos consideran que tienen que ir contra ellos y por supuesto parte de todo un complot, un supuesto complot, ¿no? Y con esto empiezan a armar expedientes y empiezan a armar pues acusaciones falsas para ir contra la sociedad civil y así como eso está la ley contra las ONGs, Napoleón y está, en fin, todo lo que sabemos que está en marcha porque el régimen sabe que cualquier cuestión que signifique desafiarlos o denunciar lo que ellos hacen, evidentemente engrosa su expediente, pero aún así siguen cometiendo el error de engrosarlo más. Entonces, nada, muy preocupante esta situación y lo que yo siempre digo, hay que alzar la voz, pero además pedirle no solo a los organismos de derechos humanos a nivel internacional, sino a los gobiernos del mundo, bueno, que vean lo que está pasando en Venezuela y que entiendan que esta es una oportunidad que tenemos, pero que el régimen está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llevarse por delante a todo el mundo y bueno, obviamente esperamos también de la comunidad internacional un rechazo y unas acciones mucho más concretas. Mira, ¿y no será un paso más para, en definitiva, llegar a acusar también del famoso brazalete blanco a María Corina y meterla presa? Todo es posible con este régimen, Napoleón. La realidad es que
yo creo que, como dice María Corina, si alguien sabe qué hace María Corina y qué hace María Corina, por todos lados, sus comunicaciones están intervenidas. Es decir, María Corina hace sus agendas públicas. Por lo tanto, pretender encubrir a ella o involucrarla a ella en un contexto de ese tipo de acusaciones, además de absurdo, claramente es una mentira, porque si Pues alguien si te sabe qué parece hace poco María Corina, absurdo, si te parece poco el absurdo lo régimen. que están haciendo con Rocío San Miguel, no sé por qué te va a parecer poco absurdo y Entonces, no de María Corina. lo que te quiero decir es que al final el régimen sencillamente, como te digo, en estos regímenes todos tenemos un número y ellos deciden cuándo sale. Y eso es lo peligroso de su naturaleza. Por lo tanto, ellos pueden decir cualquier cosa, basta ver eso ni siquiera es una sentencia, esa fulana decisión del TCJ donde casi que la acusan a ella de quitarle el tetero al niño Jesús, de robar el tetero al niño Jesús, a María Corina. Entonces, eh, nada, es un modus operandi del régimen, es muy perverso. En el medio de todo esto, quienes más sufren son las familias, son los allegados, y es el contexto de trabajo, porque al final lo que buscan es sembrar esta idea del temor, ¿no? Para justamente paralizar cualquier posibilidad de denuncia o cualquier posibilidad de alzar la voz, y por eso es que con más razón hoy no hay que quedarnos callados, obviamente siempre partiendo de que la voluntad de la familia es lo más importante en estos casos de persecución tan complejos, pero que al mismo tiempo hay que denunciar, porque es que si no denunciamos, Napoleón, fíjate, si ayer no se filtra el caso de Rocío San Miguel, hubieran sido 72 horas desaparecida, ¿no? Entonces, creo que hay que alzar la voz y obviamente denunciar esto con mucha fuerza. Ahora, ¿tiene alguna interpretación, tú que eres politólogo y además magna cum laude en ciencias políticas, tiene alguna interpretación el hecho de que las dos mujeres que saben más y que investigan más sobre la situación militar, como son Sebastiana Barráez primero, que no la pudieron meter presa porque está en el exterior, y ahora Rocío San Miguel, sean justamente las acusadas del famoso brazalete blanco? ¿Cómo Mira, interpretas tú eso? bueno, yo creo que obviamente ellas por su trayectoria y por su labor, su trayectoria intachable, evidentemente le hablan a muchos sectores del país, incluyendo ese. Por lo tanto, yo siento que aquí lo que hay es una idea, sabiendo que ellas son una fuente del tema, pues una manera de usar justamente ese tema para intentar inculparlas de algo tan grave como lo que pretenden hacer, ¿no? Pero además, lo que está claro es que si algo está haciendo el régimen es que está demostrando con profunda claridad, meridiana claridad, que le están temiendo a las mujeres con poder o con influencia en este país. Lo están haciendo con María Corina, lo están haciendo con Sebastián, lo están haciendo con Tamara Sujú, lo están haciendo con ahora Rocío San Miguel. Entonces, mira, claramente ahí hay un patrón de que tiene que ver, fíjate tú, no es casual ver los perfiles, son perfiles muy firmes, son perfiles que denuncian claramente la situación, son perfiles que han creado trayectoria, o sea, tienen autoridad en sus fuentes y además son perfiles que desde luego tienen incidencia en los análisis dentro y fuera del país. Y yo creo que va por ahí la cosa. Para mucha gente, eso demuestra que el régimen no está tan fortalecido, tan fuerte, tan seguro. Pero para otra gente significa que poco a poco están llevando el país a una dictadura como por ejemplo la de Nicaragua o la de la Cuba con los Castro. ¿Qué opinas tú de eso? Que se están haciendo cada vez más fuertes y cada vez que esta dictadura, que no es una dictadura política, sino que es una organización criminal de narcotráfico, que es muy diferente y mucho más difícil de que pueda renunciar por esas cosas que tú dices, que tiene que llegar a acuerdos con María Corina Machado, ¿no? Que si con lo de el Parlamento Europeo y entonces ellos van a sentirse más débiles y entonces van a reconocer a María Corina que no está inhabilitada y van a hacer unas elecciones libres y entonces si gana María Corina ellos van a entregar el poder, ¿no? Eso es como muy complicado pensar todo eso, pero tú eres magna cum laude de ciencias políticas y por eso te lo pregunto. Bueno, yo creo que más allá del título, uno no tiene la bola de cristal, más bien se basa en los hechos, Napoleón. Yo creo que este es un régimen cuya debilidad radica no tanto en que no, a ver, nadie duda que tienen las armas y que tienen el poder fáctico, y obviamente ahí no hay una debilidad al menos visible,
Bueno, Donde y el están sus apoyo nada debilidades. menos que, perdona, y el apoyo nada menos que de Rusia y de China, por citar dos de ellos. Por supuesto, todos los poderes geopolíticos que están detrás de ellos, pero yo creo que la debilidad radica es en sus propias poder. Cuando, bueno, uno es lanzado por el otro, se enfrentan. Y aunque eso se ve públicamente, basta ver, bueno, decisiones o declaraciones que te dan a entender que ellos tienen sus propios dramas internos, que, insisto, son muy hábiles de no mostrarlos, pero creo que son, cuando uno revisa los hechos, las declaraciones, la manera como actúan, pues uno lo entiende. Yo lo que creo es que al margen de todo el poder que ellos puedan tener, tienen un problema serio, tienen dos problemas serios. Tienen un problema de legitimidad de cara a la comunidad internacional que no han podido resolver y tienen un problema de apoyo de sus bases, de hasta sus propias bases, que ya cada vez el apoyo es menor. Entonces, cuando tienes esos dos elementos, y por eso es que yo decía, y lo conecto con lo que tú mencionabas, de la voluntad ciudadana es la que va a hacer que el régimen negocie, es porque al final ellos todo el poder que tienen lo tienen, es verdad, pero al mismo tiempo no tienen el poder de la gente, la fuerza de la gente. Y eso hace automáticamente a María Corina una jugadora en este tablero. ¿Por qué? Porque el régimen tiene una parte del poder, pero el poder, la popularidad, la legitimidad la tiene hoy María Corina en sus manos. Y eso automáticamente hace que esto genere una dinámica en la que en algún momento, no sabemos cuándo, porque esa es la realidad, no sabemos ni cómo ni cuándo va a ser eso que ese capital político que ella hoy tiene construido va a obligar al régimen a negociar porque va a entender finalmente el régimen que es su mejor opción. Y evidentemente esa es una negociación, Napoleón, que tiene que ser una negociación con garantías, con concesiones, con compromisos para todas las partes, por supuesto, pero al mismo tiempo que entiende que lo mejor en un contexto como en el que estamos y frente a la posibilidad, y por eso que tú decías, bueno, un contexto como el de Nicaragua, bueno, esa es una visión y seguramente hay un sector del régimen que quiere apuntar a eso. El problema es que eso tiene un altísimo costo, Napoleón, porque esto al final hay una serie de elementos acá financieros, energéticos, políticos, que no necesariamente tiene Nicaragua, que sí tiene el régimen venezolano y que evidentemente irse a un patrón como el de Nicaragua tiene un costo. Tiene un costo. Ahora, aquí lo que hay que ver es no solo quiénes están empujando ese patrón, sino quiénes están dispuestos a pagar ese precio que eso tiene desde el punto de vista de la legitimidad internacional. Y estoy Sí, seguro que pero también, espérate un Napoleón, hay otro instante. grupo, Todo no, eso es no, muy no, bonito cuando tú pero estás no, para hablando cerrar la idea, de una para cerrar dictadura la idea, tradicional. cerrar la idea, porque creo que es Ujú. importante, para cerrar la idea, porque es importante. Y tienes a un sector, a otro sector, que es más pragmático, que evidentemente sí reprime, viola derechos humanos, hace todo lo que hace, pero que al mismo tiempo necesita resolver un tema de legitimidad internacional para poder insertarse en el mercado financiero. Porque además han descubierto que si ellos son pragmáticos, les levantan sanciones y pueden tener acceso a licencias y demás. Entonces, ahora también les han dicho que si van para el lado de Nicaragua, esas licencias, esas sanciones vuelven. Entonces, lo que te quiero decir es que ellos están en un dilema y aquí hay que ver cuál tesis es la que se va a imponer. Lo que quiero afirmar con todo esto es que sea cual sea el caso, en cualquier circunstancia, siempre para ellos va a terminar siendo mejor negociar con quien tiene el poder de la gente y la fuerza de la gente de cara a la comunidad. Perdona, es que de repente se corta esto en la internet. Ahora, sí tiene un costo, pero ese costo no es mayor que el hecho de que no vayan presos, que el hecho que puedan disfrutar del dinero mal habido y del buen habido también, sé que tienen algún dinero buen habido, que tiene un costo que significa que es verdad ellos tienen el apoyo de dos de las grandes potencias que hay, que es Rusia y China, y otros países como Cuba, por ejemplo, y otras dictaduras. Entonces, y porque es que además no se trata de una dictadura tradicional, y perdona que me ponga en esta posición exactamente para que nos digas y le digas a la gente que tiene esa posición, ¿no? Porque tú no crees en eso, sino que la situación va a ser y la salida va a ser tranquila en el sentido de que no va a haber una guerra civil ni nada de eso. Pero es que esto no es una dictadura tradicional, no es una pésima dictadura, no es una tiranía tradicional, ni siquiera es una dictadura de derecha, ¿no? Que son terribles también, pero que tienen un fin, ¿ok? Y que suelen ser nacionalistas, ¿no? Para sus intereses. Esta es una narcotiranía, es un grupo
organizado de narcotraficantes, de los terroristas colombianos, de los dos grupos terroristas colombianos. Es un grupo que apoya a Irán, que es el gran desestabilizador de no solamente Oriente, sino que quiere desestabilizar también América Latina porque su enemigo está aquí, en este continente, es Estados Unidos. Así todo, tú piensas que tratándolos como si fuera una dictadura política, ellos van a recular. Napoleón, justamente, precisamente por su naturaleza y por lo que son, hay que negociar. Y evidentemente negociar, el rol del liderazgo, el rol del liderazgo frente a un proceso de negociación es dar garantías. Es dar garantías. Obviamente todo el mundo sabe lo que ellos han hecho y por eso hay que sentarlos a negociar y negociar las garantías bajo las cuales tendrán que, bueno, definir cómo se enfrenta la justicia, cómo dejan el poder. Ese momento va a llegar, no ha llegado hoy y además nadie sabe cómo va a ocurrir, pero hasta los peores de los regímenes en la historia han llegado a ese punto, Napoleón. Y por eso es tan importante tener hoy un liderazgo firme en el país que pueda encaminar esas negociaciones y además, que María Corina lo ha dicho claramente, no solo es encaminarlas, es garantizar que la transición sea pacífica. Ese es el rol del liderazgo. Y por eso es tan importante y por eso yo insisto en que es justamente la voluntad ciudadana la que va a hacer al régimen negociar, porque es que es la única garantía que hoy hay de que esta transición pueda ser pacífica, porque justamente tiene el apoyo de la gente y es la que le puede decir a la gente hasta dónde hay que avanzar en un proceso como ese y qué es lo que hay que evitar, que evidentemente es la violencia y evidentemente es que esto se salga de las manos. Ahora, Pero nadie ¿hasta dice que va a dónde ser hay que fácil, evitar? Te nadie dice que es un pregunto. librito. Uruchurtu, te pregunto, ¿hasta dónde hay que seguir el juego de la negociación si ya hemos visto? Y como dice Sánchez Berzaín, todas estas negociaciones lo que sirven es para alargar estos tipos de regímenes. Eh, si además los violan constantemente, fíjate lo que acaban de hacer con lo de Barbados y la propia María Corina y su inhabilitación que sigue igualita. Ahí está. Para ellos está inhabilitada y punto porque lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia, que es ilegal, que es anticonstitucional, ¿qué demonios les importa si es una narcotiranía? Hay unos garantes internacionales, Napoleón, y hay evidentemente elementos en juego que se están negociando y hay incentivos para el régimen negociar. Porque es que si no, si tú crees que no hubiera incentivos para el régimen negociar, no crees que ya hubieran pateado esa mesa desde hace rato. ¿Por qué no terminan de patear? Más allá de lo que dicen los micrófonos, más allá de lo que ellos pretenden hacer con su ruido en las cámaras. ¿Por qué no terminan de patear esa mesa? ¿Por qué no terminan de romper el acuerdo? Porque saben que allí pueden obtener algún beneficio. Y es donde entra el rol de la comunidad internacional y del Claro. liderazgo interno, y es donde entra el rol de la comunidad internacional y el liderazgo interno de que esos incentivos no sean un cheque en blanco. Y si esos incentivos se les van a garantizar al régimen, el régimen tiene que cumplir su palabra y para eso hay unos garantes en el proceso. Ahora, Napoleón, la realidad es que hoy, esa es la opción que está sobre la mesa. No hay otra, no hay otra, ni va a haber otra. Hay que luchar por elecciones libres y transparentes este año en Venezuela. Y ese es el compromiso. Mira, el régimen va a poder decir que la violencia, que nosotros tenemos una sola ruta de aquí a cuando corresponde hacer, que son las elecciones presidenciales libres y transparentes, y ahí vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo para que así se dé. Es la única ruta que tenemos y la única opción que tenemos. No hay otra hoy. No hay otra hoy. Tenemos un mundo cada vez más adverso, un occidente enfrentado, una comunidad internacional con evidentemente mil problemas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que se enfoquen y nos ayuden a que en Venezuela haya elecciones libres y transparentes? ¿Y cómo hacemos para negociar el régimen para que entienda que su mejor opción es esa, en función de las garantías que se le puedan dar? Eso es lo que, hasta ahí es lo que podemos ofrecer. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos, es lo que hay. Ahora, te puedo decir algo, este país hoy está de pie otra vez gracias al trabajo que ha venido haciendo María Corina y cómo la gente decidió apoyarla y por cómo la gente la ve a ella como hoy probablemente la última opción para un cambio político. Y en eso tenemos que enfocarnos, en que haya un cambio político por la vía electoral, que es lo que además la gente votó en la primaria. La gente en la primaria no votó por otra cosa, votó por un liderazgo que procure pelear por elecciones libres y en eso estamos. Ahora bien, el Parlamento Europeo, ¿cuántas veces que tú estás, y te doy la razón, acuérdate que estoy aquí como abogado del diablo, exactamente para que le hables de tu punto de vista y te escuchen tu punto de vista a los más pesimistas, ¿ok?
El Parlamento Europeo está cansado e insisten durante décadas que la dictadura cubana les dé una patada en el culo, porque esa es la palabra. Llegan a acuerdos, le dan la patada en el culo, vuelven a hablar con ellos, le dan una patada en el culo. Nada. Es como el cuento de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Él le decía a sus amigos más cercanos que él estaba dispuesto y que su papel era eh, que Fidel Castro democratizara su país. Pues le dio una patada en el culo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Apoyó al golpista que triunfante. Cuando sintió que ese golpista del 4 de febrero podía llegar a la presidencia, se olvidó del famoso, el famoso telegrama, ¿no? Apoyando a Carlos Andrés el 5 de febrero que llegó el telegrama, fue el primero que llegó, y fíjate cómo fueron las relaciones. ¿Por qué tú crees que esta gente no va a ser diferente a la dictadura cubana? Bueno, a ver, yo creo que nadie ha descartado que Venezuela no pueda convertirse en eso. Creo que todavía no lo es, porque además la naturaleza y los incentivos a lo que se mueve el régimen venezolano creo que son distintos, lo cual no quiere decir que sean mejores, cuidado, pero son distintos. Y creo que ahí todavía hay margen de acción. Es decir, el Parlamento Europeo, yo creo que la resolución del Parlamento Europeo que se aprobó la semana pasada es muy contundente, probablemente es la más dura que se ha aprobado en mucho tiempo, incluso más dura que la que se aprobó cuando se reconoció el gobierno interino de Juan Guaidó. Y es un documento, es una hoja de ruta y se establecen condiciones y parámetros, incluso aprovechando el marco del Acuerdo de Barbados. Y creo que ha sido muy clara. Creo que para mí lo más claro de esa resolución es este punto de que si María Corina no puede participar en el proceso, ya de una vez no van a reconocer esas elecciones. Ya ahí eso le genera al régimen un serio problema de legitimidad. Nos ponen un serio problema de legitimidad. Y yo te digo algo, si el régimen no le importara la legitimidad, desde hace rato hubieran pateado cualquier posibilidad de acuerdo. Ellos tienen un problema de legitimidad internacional, porque es que la legitimidad, Napoleón no tiene que ver solamente con reconocer al presidente, tiene que ver con acceso a recursos, tiene que ver con acceso a organismos internacionales, tiene que ver a una serie de elementos, que de hecho, fíjate que con todo eso Cuba le interesa mucho y Cuba por eso hoy tiene acceso a ciertos espacios internacionales, además de la complicidad que encuentra en muchos de ellos, claramente, pero tiene acceso porque les interesa. No les interesa el aislamiento. El aislamiento a ellos les ha generado un serio problema interno. Entonces, yo creo que la resolución es importante, establece un marco. Como te digo, para mí lo importante del momento que estamos viviendo, Napoleón, es que hay múltiples fichas en un tablero de un juego único, que es el que haya elecciones libres en Venezuela, y hay una serie de incentivos que se están otorgando, pero también hay una serie de elementos que te dicen, si no cumples, habrá consecuencias. Y el régimen tendrá que decidirlo, Napoleón. Si el régimen decide que se van a ir por la vía más costosa, lo van a asumir, no tengas la menor duda, pero tendrá un costo. Y quienes estamos luchando, seguiremos pagando esas consecuencias. Y ahí sí podemos llegar a ser Cuba. Ahora, el deber nuestro, mientras haya una posibilidad y una alternativa, es evitar llegar a ese punto. ¿Lo vamos a lograr? Yo creo que es posible. Ahora, hay mucho por hacer todavía y el tiempo juega. Ni siquiera, no, todavía no sé, a ver, ni siquiera tenemos todavía fecha del proceso electoral. Hay más de 70 elecciones en todo el mundo. La única que no tiene fecha a nivel mundial es la de Venezuela. Y el régimen sabe que la fecha puede ser un parteaguas en este proceso. Ahora, como te digo, aquí lo importante, Napoleón, es que el acuerdo de Barbados, con todas sus debilidades, con todas sus críticas que las podemos hacer, y con todo y la manera como se empezó a dar, la realidad es que hoy ese es el acuerdo que permite establece al menos un lineamiento mínimo para ver cómo llegamos a ese punto. Y ahí hay unos actores internacionales que comprometieron a que ese acuerdo se cumpliera. Y que si no se cumpliera iba a haber consecuencias. Ahí estamos viendo a una parte del acuerdo que la está incumpliendo reiteradamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Lo importante en todo esto, Napoleón, es que hay una oportunidad. Y mira, yo creo que lo de Europa, es más, yo te voy a decir algo. Para mí, mucha gente, yo hace poco publiqué un hilo en X, en Twitter, donde hacía un resumen de los pronunciamientos internacionales, ¿no? Y bueno, decían hasta ahora 20 gobiernos se han pronunciado. Y la gente me decía, sí, pero Guaidó tuvo 60 y no sé qué más está bien, pero no podemos comparar la Venezuela de hace 5 años con una Venezuela como la de hoy, que hasta hace unos meses estaba decepcionada, con una comunidad internacional que no quería saber nada de Venezuela, y poco a poco hemos levantado la atención del tema otra vez.
porque la gente entiende la oportunidad en la que estamos, pero aquí hace 5 meses la comunidad internacional a Venezuela se la pasaba por el forro. Es más, peor aún, la comunidad internacional era quien abanderaba la tesis del 2030, o sea, que nos olvidáramos del 24. Y hoy la comunidad internacional está hablando de una posibilidad de cambio este año. Eso también lo hace el liderazgo. Insisto, ¿saldrá bien? Nadie lo sabe. Ahora, hay que hacer todo lo posible para que salga bien, Napoleón. Y eso está. ¿Por qué tú dices y estás tan optimista de que este 2024 es un punto de no retorno? ¿Qué significa eso? Mira, porque yo creo que, primero, por justamente lo que te comentaba, lo que ha costado levantar el ánimo de este país y de los aliados internacionales, y que otra vez estén en ese momentum de querer luchar. Segundo, porque creo que si aquí no se concreta el cambio político, no van a ser ya 8 millones los que van a estar afuera, van a ser 10 en los próximos tiempos. Es decir, la expectativa de cambio es lo que, y la concreción del cambio, sobre todo, la expectativa ya ayuda, pero que haya un cambio va a tener un efecto inmediato en la disminución de la migración venezolana, si se concreta un cambio político. Y eso a la región le interesa, y a los Estados Unidos le interesa. Entonces, creo que ahí hay un punto de inflexión. Ahora bien, si aquí hay cambio político este año y el régimen se consolida, no van a ser 8, van a ser 10, Napoleón, y cuidado si no más. Y eso es una realidad que está allí, lo dicen incluso las encuestas. Hace unos días salió una donde la gente dice, mira, si aquí no hay cambio, mi opción es irme. Entonces yo creo que ahí hay un componente importante. Y creo además porque este momentum de tener un liderazgo legitimado en primarias con un apoyo popular como el que tiene hoy María Corina, que es un fenómeno, porque esto hay que verlo más allá de un tema de candidatura, es un fenómeno, se puede diluir en el tiempo si no se concreta el cambio. Y por lo tanto, para que vuelva a subir un fenómeno como ese, va a costar mucho, va a costar mucho. Entonces yo sí creo que hay un punto de inflexión y recordemos que ya para el 2030 el chavismo va a tener allí sí 30 años en el poder. Eso va a ser más complicado, van a estar mucho más asentados. Entonces yo creo que el momento es ahora. A mí me preocupa mucho esa oposición que habla del 2030, del 2036, del 2042, como si esto fuera un tema que podemos aguantar, cuando aquí tenemos un umbral, la infancia está, los niños están prácticamente condenados al olvido y a cualquier cantidad de situaciones infrahumanas que están viviendo, cuando aquí, es decir, la perspectiva del futuro no existe en este país. Casualmente hoy grabando esto, Día de la Juventud, por cierto. Entonces, creo que oportunidad única. Yo creo que quien habla del 2030, del 2036, Napoleón, son para mí, yo ni siquiera le llamo oposición 2030, para mí ese es el movimiento oposición siempre. Es gente que no quiere poder, es gente que no quiere cohabitar, y es gente que quiere ser arte, como yo le digo yo, el ministerio de oposición, porque lo que quieren es estar intentando, simulando que quieren oponerse a algo, pero que no se oponen a nada. Ahora, ¿por qué hay gente de oposición, unos desconocidos? Yo hablo de gente con una trayectoria política democrática eh, que se está lanzando obviamente para ser candidato en las elecciones, con lo cual, en parte, aunque sea con pocos votos, ¿no? Le restaría votos a la candidata oficial para la oposición hasta ahora, que es María Corina Machado. ¿Cuál es el interés? Yo no hablo de los desconocidos. Yo no hablo de esos que se llaman alacranes o que le llamamos alacranes. Yo hablo de dos personas en particular, ¿no? Que han sido importantísimas, ¿no? Durante la Cuarta República. E inclusive candidatos presidenciales de los dos partidos más importantes que tenía el país. Mira, yo no voy a especular sobre qué hay detrás. Lo que sí puedo decir es que la historia es implacable, ¿ok? Y en un momento como este, yo te digo, además, yo creo que hay que ser muy temerario para jugar a esa dinámica porque vamos a suponer, yo no tendría problema, Napoleón, en que aquí esta oposición con aspiraciones legítimas, partiendo de que son aspiraciones legítimas, bueno, compitiera, partiendo de que la primaria terminó algo así como 42 versus 40 las candidaturas. Bueno, ahí hay una disputa, que 2% eso, pero cuando tú tienes un liderazgo que prácticamente ganó por aclamación, 92-4,
que para mí, yo te digo algo, para mí el drama de la primaria no es el apabullante triunfo de María Corina, es que no hay segundo lugar. Eso es lo dramático de esa primaria. Es decir, el mensaje de la gente fue tan claro, Napoleón, que la gente dice o ella o nadie. Nadie apuesta a un segundo lugar, apostó a un segundo lugar en esa contienda. Fue aclamación. Entonces, la lectura que un político serio debería hacer de esto de oposición es, mira, es ella, hay que hacer todo para que sea ella, y al final si es ella, yo me monto en ese barco también y me va a ir bien, porque aquí vendría, si se concreta el proceso de transición para la democracia, vendrá una serie de oportunidades políticas para todos esos actores. Entonces vemos a unos actores que todos juntos no suman ni 2% en las encuestas, pretendiendo ellos decir que ella tiene que bajarse, que la sustitución, que el candidato, que tal, le hacen el juego al régimen, lamentablemente. Entonces, mira, yo no sé si lo hacen por convicción, si lo hacen por, por mezquindad, si lo hacen por plata, no lo sé. Yo no soy quien para juzgar esa parte, no tengo las pruebas para acusarlos de nada, pero lo que te puedo decir es que la gente tiene memoria de esas caras y por algo esas caras no han levantado números en mucho tiempo. Entonces, mira, yo creo que este es un momento de definiciones, Napoleón. Yo creo que el país está clarísimo en torno al liderazgo y yo creo que hoy el plan B tiene que ser apoyar el plan A, que es el que la gente quiso. Porque te digo, insisto, si esta primaria hubiera sido 42-40 o 42-38, tú dices, bueno, María Corina la tiene complicada porque tiene un segundo ahí atrás de ella pero es que 92-4, yo creo que lo que hay que aprovechar es esa oportunidad, porque eso es un fenómeno que no siempre ocurre en las sociedades. Y en Venezuela ha pasado en pocas oportunidades, una de ellas lamentablemente con Chávez. Le pregunto, e insisto que estoy entrevistando al politólogo, ¿ok? El conocedor de la política, de las ciencias políticas y administrativas, como poca gente en el país, según ese magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, que no lo tiene cualquiera. Le pregunto, ¿y entonces ellos no estarán pensando en que María Corina no va a ser habilitada, no va a poder estar presente en las elecciones a pesar de su popularidad, a pesar de que la gente, la mayoría la quiere a ella, ¿no? Y entonces las dos personas que estamos hablando están pensando, bueno, ya que no va a estar ella, ¿no? La oposición necesita gente conocida para enfrentarse al régimen y aquí estoy yo. Napoleón, es que si nosotros caemos en esa discusión de la sustitución, porque María Corina, entre comillas, no va a poder. Si nosotros caemos en esa discusión, al final el régimen va a terminar aceptando a quien sabe que no le gana. Y estas caras conocidas Claro, que tú por eso es que tiene mencionas, y inhabilitado a María estas, Corina. Ujú. y estas caras conocidas que tú mencionas podrán ser muy conocidas, pero no le ganan al régimen. Y por eso el régimen los está impulsando y busca y los alienta a que hagan otra cosa. Entonces, la realidad es que por eso yo creo que al margen de los planes que ellos tengan, nuestro foco es avanzar en nuestra ruta de organización, como lo ha dicho María Corina, Napoleón, y hay que avanzar en eso es lo que hay que hacer. Ahora, claramente estas caras por muy conocidas no le ganan al régimen, y si nosotros aceptamos el argumento de la sustitución, vamos a tener básicamente a un candidato que no va a ser nada. Es más, la gente no, mira, voy a hacer aquí, quizás esto es una predicción, pero tan simple como que María Corina, si María Corina no está en la boleta, en este país no va a salir a votar nadie. No va a salir a votar nadie. Y creo que la Entonces el primaria es la régimen va a mejor muestra ganar. de eso. Entonces el régimen va a decir, Evidentemente. ganamos, aquí está, la gente no fue a votar y la poca gente Bueno, fue a votar, bueno, ellos la dirán, no, mayoría pero votó ya por va, mí. no dijeron que habían votado 10 millones en el plano, pero eso no pasó. Entonces, al final, por eso te digo, que hay una oportunidad donde hay que hacer unos ajustes al proceso electoral y eso solo lo puede hacer un liderazgo con fuerza y ese es María Corina y por eso hay que luchar para que la habiliten, pero también para tener una elección competitiva, que el camino es espinoso, es empedrado, es difícil, lo es Napoleón. Pero Claro que aquí sí. cualquier otro que pretenda hacer, muy difícil. Bueno, se nos acabó el tiempo. De verdad, gracias Pedro por haber estado con nosotros y bien interesante la conversación. Un abrazo, ¿sí? Hasta luego.
Gracias a ti, Napoleón, y estamos a la orden. Cuídate mucho. Chao.